Muy bien. La última parte que quedamos, Sí. pues nos estabas explicando desde el artículo 357 al 358. Y pues nos estabas explicando cómo era la manera en que se debía interrogar y... Ah, ya. Llegamos a la parte de interrogatorio. O sea que vimos la parte del directo, del Sí, señor. Y contrainterrogatorio, del redirecto y otras más. dice, ¿Así es? Bueno, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, pues ya hay 7 participantes. Vamos a dar inicio a la clase entonces. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? sí, señor. Perfecto. Bien, entonces, hagamos una breve rememoración respecto de la prueba testimonial. Ustedes recordarán que dijimos que siempre se comienza con las pruebas de la fiscalía porque es el ente acusador, es el que ha propuesto entonces derrumbar esa presunción de inocencia que permea, que cobija, que ampara al acusado. Siendo así, la primera parte de la fase probatoria corresponde a la fiscalía, siempre, siempre debe ser así. No hay manera ni debe ser correcto que se entrecrucen las pruebas de uno y otro. Vamos a un ejemplo. Supongamos que llegan 2 testigos de la fiscalía, le faltan 4 o 5 y están todos los testigos de la defensa. No puede darse el caso en que testifiquen los 2 de la fiscalía y luego, no, entonces pasemos a los de la defensa. La idea es que se haga en bloque. Dijimos que el testimonio parte siempre de una obligación general que tenemos todos los ciudadanos de rendir testimonio, bajo juramento o sin él. Bajo juramento, aquellos que son mayores de 12 años y sin juramento, los menores de esta edad. Esa obligación general además tiene unas excepciones que vimos y que se derivan del matrimonio, de la convivencia entre compañeros, de los familiares y además de eso, de ciertas condiciones profesionales como los contadores públicos, los psicólogos, los psiquiatras, los sacerdotes, y que permiten que una persona se abstenga o que permita que se cobije bajo esa excepción y no tenga el deber de declarar, aunque en principio es obligación general, pero que una vez la persona asume su decisión, es decir, la de declarar, la de, digamos, la de rechazar esa posibilidad, queda sometida obviamente a los parámetros legales. No podría entonces una persona decir que mintió bajo juramento porque era su esposo o su hijo, su familia más cercano. En esas condiciones se toma el juramento y a partir de ahí surge entonces la posibilidad de que se haga el llamado interrogatorio cruzado del testigo. Se llama así cruzado o cross examination, como llaman algunos, y consiste en que quien pidió la prueba, en este caso la fiscalía, porque insisto, comenzamos con las pruebas de la fiscalía, quien pidió la prueba a través de preguntas generales, cuándo, cómo, dónde, por qué, en qué sentido, ese tipo de preguntas abiertas se le hacen. No hay un límite de preguntas, como se ocurre en materia civil, que son 20 preguntas para interrogatorio de parte. Aquí no hay un límite de preguntas. Se comienza con un interrogatorio general que hace el juez antes de su declaración y luego las preguntas generales que hace ya sobre el caso la fiscalía. Son preguntas que deben ser obviamente pertinentes o bien con cierta pertinencia, porque a veces sucede que los fiscales y los defensores hacen preguntas llamadas de acercamiento al tema, como cuando se le dice, ¿qué hizo usted el día tal? Es para acercarlo y decir, no, fue un día de trabajo normalmente. ¿A qué horas se fue usted al trabajo? Que se manifiesta a tal hora. ¿En qué se fue usted? Me fui en Transmilenio. ¿Recuerda la hora en que tomé el Transmilenio? Más o menos 7:30 de la mañana. ¿Qué sucedió en ese trayecto? Y ahí lo va acercando al tema. Se llaman preguntas de acercamiento. Decía entonces que hay un interrogatorio que es directo. Una vez que termina el directo, nace la posibilidad para que la contraparte, en este caso la defensa, pueda hacer el llamado contrainterrogatorio. Pero, lo dije en su oportunidad, lo digo ahora, no es obligación del defensor hacer un contrainterrogatorio. Valga decir, si el defensor estima que con las preguntas que le hizo el fiscal y las respuestas que obtuvo la fiscalía, es decir, y también el juez, obviamente, para él son suficientes y que no lo afectan, seguramente pensaba que iba a ser de otro talante, puede decir perfectamente, renuncio
a ese derecho. Es decir, no voy a contrainterrogar, señor juez. Es una facultad que tiene la defensa, una estrategia defensiva. Si esto llega a decir así, el fiscal ya no podría retomar a ese testigo porque el defensor ha cerrado esa posibilidad. Solamente en la medida en que el defensor contrainterroga, nace nuevamente para el fiscal la posibilidad de un redirecto, porque ya hizo el directo, nace la posibilidad de un redirecto. Recuerden que ustedes incluso les mencioné los temas, las estrategias para poder interrogar. Bien sea que el testigo haga una declaración extensa y sobre eso empiezan a preguntar en detalle, o bien sobre cada cosa que diga el testigo se hacen más preguntas. Para mi gusto, me parece, con el que tenga un mejor orden, una mejor hilación, es mejor que el testigo haga una declaración general sobre los hechos y luego, ahora sí, se toma cada cosa que él vaya diciendo. No olviden, y también quiero recalcar este punto, deben ustedes tener en cuenta que hay que hacer un interrogatorio por parte de ustedes, o como fiscales o como defensores, que sea claro en una hoja aparte. Lo vayan siguiendo. No se confíen de pronto de su facilidad para interrogar. Ustedes pueden decir, yo soy bueno para preguntar, porque de pronto en ese momento, por alguna razón o algo emotivo, o bien el nerviosismo, los lleva a que no recuerden preguntas que después dirán ustedes, esta pude haberla preguntado, elaboran ese cuestionario. Y ahora que menciono eso, debo señalar, y ahora que veo aquí a Lady, debo señalar que no deben olvidar que ya envié a la plataforma, a la virtual, el trabajo que corresponde a la nota del proyecto integrador. Es un caso que deja la universidad y sobre ese caso, cada profesor de la materia, del área de penal, hace sus preguntas con base en la materia que dicta. Ustedes se dieron cuenta de eso. Entonces, hemos enviado unas preguntas que ustedes ya pueden ver y debe ser entregado de acuerdo con las instrucciones que señala al final del caso. Son preguntas que tienen que ver, obviamente, con lo que hemos visto sobre imputación, sobre acusación, sobre preparatoria. Y también he dejado ahí una parte atinente al interrogatorio que ustedes le van a hacer como fiscales a un testigo. Y de ahí desprenderse el directo del interrogatorio y nuevamente el redirecto y nuevamente el interrogatorio. Todo el trabajo debe ser escrito, ustedes lo envían, si supongo yo, y enviarlo nuevamente porque eso va a la plataforma esta y para ser calificado. Ya les había mencionado a ustedes ese trámite. Así que no me envían nada tanto a mi correo al aula, creo que es el aula virtual, donde aparece eso. Cualquier pregunta o duda me la pueden hacer para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Perdón, qué pena con ustedes. Entonces, ya tenemos el trabajo del proyecto integrado. Seguimos entonces. Si decíamos el defensor lleva a cabo el contrainterrogatorio, nace la posibilidad de la fiscalía para hacer el redirecto. Pero el redirecto ya no tendrá como tema una parte general, porque el tema sobre el cual puede preguntar el fiscal fue el tema que dejó planteado el defensor en el contrainterrogatorio. Ya usted les ha comentado, ya le puse un caso, pero tenemos otro caso cualquiera. Puede ser el asalto a un banco. Entonces, el fiscal hace su interrogatorio directo en el cual le pregunta, por ejemplo, al cajero qué sucedió el día tal. De una vez le pregunta, y si estábamos sentados ya para comenzar a hacer nuestras labores diarias, yo como cajera, y en ese momento se acercó una persona con un arma de fuego y dijo que sacara un dinero. Y ¿usted recuerda a esa persona cómo era? Sí, era una persona de tez blanca o iba con una capucha, qué sé yo. Y le hace preguntas. ¿Qué más sucedió en ese momento? Pues que el señor me obligó a sacar un dinero que yo tenía ahí para entregar a los cuentacorrentistas, cuentavientes. Le hice entrega del dinero. ¿Usted recuerda qué cantidad de dinero era? Sí, la suma de 20 millones de pesos. ¿Qué sucedió después? Si le preguntara de esa manera. Después ese señor, en compañía de otros que estaban allá, había un señor que al parecer estaba como campanero y les avisó algo y salieron corriendo. Usted hace mención, es una persona que estaba como campanero. ¿Por qué? ¿Sabe usted qué es un campanero? Sí, la persona que avisa a los demás cuando puede venir la policía. ¿Cómo está vestida esa persona? Está vestido con una camiseta roja y con un pantalón azul. ¿Qué hizo la persona para que usted pensara que era campanero? Porque tosió fuertemente o silbó y los demás, apenas él hizo eso, giraron hacia él
y él hizo un gesto con la mano como que se tocaba la casa y todos se fueron corriendo, incluido él. Muy bien. Supongamos que está presente el acusado dentro de los atracadores, saltantes y también ese campanero. Y el defensor del campanero entonces le pregunta, le da la palabra a él. Y él va a decir, ¿cuánto tienen ustedes de experiencia en manejo de bancos y como cajero? Llevo 6 meses. ¿Usted nunca había pasado por una situación de estas? Jamás. Muy bien, perfecto. Usted dice que la persona que estaba allá era un campanero, ¿así es? Sí, señor, perfecto. Usted manifestó que esa persona estaba vestida, ¿puede repetirlo? Sí, de rojo y azul. ¿Usted recuerda si la persona que está aquí, que como campanero, se encuentra presente? Eso lo puede preguntar al fiscal. Si no lo pregunta él. No, no lo veo aquí. Usted, acá se encontraba de la puerta, más o menos a unos 5 metros. Usted pudo ver qué gesto fue el que hizo, ¿sí? ¿Con qué mano fue que hizo el gesto? ¿La mano derecha o con la izquierda? Entonces empieza como a dudar. Él hace eso y luego dirá, señor, pues no tengo más preguntas, dice el defensor. Pasamos nuevamente al redirecto que hace el fiscal. Pero el fiscal no le puede preguntar, por ejemplo, cosas como, ¿usted qué hizo nuevamente ese día? Ya se lo preguntó uno, pero además el tema que puso el defensor de ese campanero fue casi que circunscrito a las condiciones físicas y a los gestos que él hizo. ¿De acuerdo? Él no puede irse, ya salirse del tema que ya le fijó el fiscal. Puede decir, pero usted dice que está a 5 metros. ¿Tiene usted una buena visibilidad? Sí, señor. Definitivamente está eso. Estaba vestido de, ¿qué? De rojo con azul. Muy bien. ¿Recuerda la tez? Sí, era una tez como morena. Perfecto, no más preguntas. Y luego nuevamente al defensor. Pueda que el defensor diga, para mí ya es suficiente, ya lo dejé con la duda, o pueda que diga sí y le pregunte algo más. Decirle, le pregunto nuevamente, ¿usted ha visto a alguien aquí parecido? No lo veo, no más preguntas. Miren cómo ese tema se va reduciendo porque el tema general, el amplio, lo puso el fiscal. De ahí la ventaja de comenzar a preguntar de manera directa. De ahí la ventaja. Por eso es que muchas veces los defensores piden el mismo testigo que pidió la defensa, lo pide ellos para preguntar de manera directa. Un fiscal hábil pueda que no pregunte de cosas que le hagan desfavorecer. Dirán, yo no voy a preguntar sobre eso, porque muy seguramente eso lo querrá preguntar el defensor si le hubieran dado la oportunidad de hacer interrogatorio directo, pero como la negaron, le queda únicamente esta fase del cross-examination. Pero si el defensor ha pedido el testigo, o sea, lo que se llama el testigo común, para él también interrogar, comenzará preguntando cosas que son de acercamiento y luego al tema que a él le interesa. Si fue visto o no con claridad la persona que dicen era el campanero en ese asalto. ¿De qué depende el interrogatorio? Depende del caso. Cada caso en particular. Si fuera un delito sexual es muy complejo, porque estos delitos sexuales se llaman delitos a puerta cerrada, en los que el abusador sexual, el delincuente sexual, aprovecha son esos momentos de intimidad, de mucha cercanía, en el que se encuentra él y la víctima en un cuarto, en el baño, y entonces es muy complicado decir si la persona la tocó o no. De ahí que se deba llevar a cabo un interrogatorio muy preciso cuando se trate de un solo testigo, que por lo general es la víctima. Y aquí retomo un punto. ¿La víctima puede servir de testigo? Sí. ¿La víctima puede servir de testigo aunque sea un solo testigo? Sí. Antiguamente, y esto viene del pueblo hebreo, se decía testis unus, testis nullus. Un solo testigo no sirve. Eso ha cambiado. Y cambió hace mucho tiempo, hace muchos años. De manera que es posible preguntarle a la víctima como único testigo. Pero ¿qué se le puede hacer de preguntas a personas que no están dentro, no estaban en ese sitio? Alguien dirá, pues no le puede preguntar a la mamá de la niña, no la puede llamar aquí porque no está el día de los hechos. Claro que la puede llamar para preguntarle cosas como estas. Señora tal, ¿usted qué hizo el día tal? Ese día yo, como todos los días, que era de semana, un día hábil de la semana, un martes, yo me fui a trabajar. Perfecto. Ahí se a trabajar, ¿quién queda en su casa? Queda mi compañero y mi hija. ¿Hay alguna relación entre su compañero y su hija? No, ninguna. Mi hija es fruto de una unión que tuve anteriormente. ¿Con quién? Con el señor tal. Muy bien. Usted se fue ¿a qué horas? A tal hora. ¿Y a qué hora regresó? A tal hora. Cuando usted regresa a su casa, ¿qué advierte usted? ¿Qué encontró allí? Mi hija estaba un poco pálida, sé que había llorado. Yo le pregunté qué había pasado. No me quiso decir. Creí que era que de pronto tenía como una materia perdida, pero después, más adelante, ella, a las semanas, me cuenta que fue que mi compañero
había abusado de ella, o la había manoseado, o se había masturbado frente a ella, o lo que vaya a decir. Entonces, no se requiere que sea presencial. Hay que buscar testigos que ustedes puedan ubicar a través de toda la historia. La mamá se va a determinada hora, quedan únicamente ellos dos. De ahí que se puede desprender, no una prueba testimonial muy seguramente, porque nadie vio sucediendo, únicamente la niña, que es la víctima, y a la que habrá que interrogar de una manera muy adecuada, sino que se puede crear también ya una prueba indiciaria para decir, había un indicio de oportunidad para cometer el delito. El señor estaba en la casa. Eso no quiere decir, obviamente, que hubiera abusado de la niña, porque también puede tratarse de otra cosa, de una manipulación de la mamá hacia la hija para incriminar al pobre señor. Eso puede pasar y ha pasado, pero sí crea entonces ya un estado de credibilidad dirigido al juez. En cuanto a los testigos, entonces, ya agotado esa fase, se sigue con otro testigo. Un proceso puede tener 2, 3, 4, 5, 10 testigos. Si fueron decretados, se puede eso. ¿Qué pasa con los testigos que fueron decretados en los cuales se puede renunciar? Cualquier prueba que aporten las partes puede ser objeto de renuncia. Es decir, por ejemplo, la fiscal pidió como declarante o como testigo a una compañera de la niña, o pidió como declarante, como testigo a la propia víctima. Es posible eso. Y ante la ausencia, ante la reticencia, no opta por decir, quiero que lo conduzcan. Sencillamente dice, con señor juez, ya considero que es suficiente y renuncio a este testigo. ¿Puede hacerlo? La respuesta es sí. ¿De qué depende de que ese testigo vuelva a ir ahí? Depende de que el defensor también haya solicitado, dijimos, como una prueba común o un testigo común. Señor defensor, sus testigos, ya que la señora juez, el señor fiscal renunció al testimonio y tal, y terminamos ya la parte de probatoria de la fiscalía. ¿Usted cita a ese testigo también o también renuncia a él? No, señor juez, para mí sí es importante, no renuncio al testigo y como quiera que ya manifestó el señor fiscal que estaba renuente a testificar, a venir, yo sí pido entonces que sea conducido para que declare. En conclusión, el hecho de que la fiscal haya renunciado al testigo no implica que el defensor también deba hacerlo. Pero si el defensor no pidió el testimonio como prueba común o la solicitud se la negaron y el fiscal renuncia al testigo, nada se puede hacer. Nada se puede hacer, porque el testigo puede ser objeto de renuncia por parte de quien lo solicitó. Ahora veamos unos aspectos que tienen que ver ya con el testigo en sí mismo considerado. En primer lugar dijimos que el testigo no, a veces pasa que nos lleva la cédula sueño, nos lleva un documento de identificación, eso no quiere decir que no pueda testificar. Es posible entonces que cualquier otro documento o bien que la fiscalía y la defensa tengan muy bien claro que esa persona es a la cual iban a llamar a testificar. Así que no hay ningún inconveniente. Pero repito, hay que decirle a sus testigos que tengan la documentación, la cédula de ciudadanía, previamente que la aporten para ese día, porque es el medio idóneo para identificar, pero no el único. Bien, aparte de eso, es posible que el testigo llegue allá y manifieste su deseo de no juramentar. Lo he mencionado la otra vez quizás. Hay unos requerimientos para que el testigo se juramente. De no hacerlo así, hay poderes coercitivos, sino la multa, el arresto. Por lo general, la gente ya se le explica y toma el juramento. ¿Qué pasa con el testigo que llega embriagado al juicio? No puede testificar, no puede declarar. Una persona en estado de alicoramiento o cualquier tipo de sustancia psicotrópica no está en condiciones, porque se requiere de una rememoración, de evocar cosas de las cuales él conoce. Bien puede ser citado para otra oportunidad e incluso a sanciones de carácter correctiva por parte del juez. Es importante también la postura que asuma el testigo. Es importante que se advierta que el testigo no puede ser objeto de ciertos signos, de ciertas señas de parte del público. Y eso también hay que advertírselo al juez, porque a veces el fiscal está interrogando y el investigador del fiscal dice, señor fiscal, mire cómo alguien allá dice señas, o a veces con determinados gestos. Usted debe tener una conducta muy correcta en punto de la declaración del testigo. Hay otros testigos también que deben ser citados acá y que dependen de circunstancias por las que les atraviesan, que son de manera personal, obviamente. Uno de ellos es, y quiero que por favor miren allí el artículo 398, 399, 400, 401, en especial esos. El artículo 398 dice lo siguiente: testigo privado de la libertad o de libertad. La persona privada de libertad que fuere citada como testigo a la audiencia del juicio oral y público
será trasladada con la debida antelación y las medidas de seguridad y protección al lugar del juicio. Terminado el interrogatorio y contrainterrogatorio, será devuelto en la forma antes indicada sin dilación alguna al sitio de reclusión. ¿Por qué esto? Porque obviamente que cuando una persona está privada de la libertad, y ha pasado muchas veces, puede ser uno, objeto de un atentado. A veces el testigo que es importante en un juicio y está privado de la libertad, que se sometió de pronto a un principio de oportunidad para ayudar a la fiscalía en la investigación, puede ser objeto de un asalto. A veces ustedes han dado cuenta, lo llevan en el carro, asaltan ese carro, disparan contra y matan a uno o dos, y a veces porque son testigos de un caso. Lo otro es por un posible caso de fuga. Entonces, se trata de tener mucha seguridad para trasladarlos. Eso ya no es función de ustedes, ni siquiera la fiscalía, el fiscal lo pide. Pero sí es importante tener en cuenta que a veces la hora en que se piensa declarar se va corriendo, toda vez que, si bien fue citado el testigo para las 8 de la mañana, en las cárceles a las 8 no sale nadie, sino que salen a veces a las 8:45, después del desayuno. El traslado es muy complicado. Tengan en cuenta que tal vez la cárcel más cercana que hay, por ejemplo, aquí en Palo Quemado, sería la cárcel Modelo, luego sería la Distrital, pero la Picota queda muy alejada, ya en Usme, a las afueras de la ciudad. Entonces es muy complicado a veces tratar de llevar a una persona, de trasladarla. Por eso en algunos países, como ejemplo el caso americano de Perú, o en Italia, cuando se hubo esa famosa investigación contra la famosa camorra italiana, que es distinta de la mafia, había en las cárceles unas salas de audiencia y estaban ellos a buen recaudo, barrotes, y a ellos los jueces y los magistrados hacían la diligencia directamente en la cárcel. En Colombia se corre el traslado, se traslada a esas personas, pero con estas complicaciones. Por eso no es bueno que ustedes señalen o que sí le digan al juez que sea el primero en declarar a la persona privada de la libertad, a menos que sea su testigo principal o más importante, que no sea de entrada, porque ese es el traslado, demora mucho. Mejor es comenzar con un testigo que no está privado de libertad, que llega muy puntual, y luego sí, entonces, mientras que llega el testigo que está privado de la libertad. No olviden que los testigos deben estar separados para evitar que comentarios posteriores o ciertos aleccionamientos. Salen de declarar, se encuentran con otro testigo del mismo cargo o descargo y ¿qué te preguntaron? Yo dije tal cosa, ojo con eso para que se pongan de acuerdo. Entonces hay que separarlos y vigilar que estén separados. Viene el testimonio del policía judicial, artículo 399. Dice lo siguiente: el servidor público de policía judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir testimonio con relación al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al mismo como recurso para recordar. Quiero aclarar otra cosa. Existen tres posibilidades o tres casos en los cuales una persona que va a testificar puede permanecer en la sala. Supongamos, van a testificar, van a declarar A, B, C y D. Si va a declarar A, tanto B como C como D tienen que estar por fuera del aula, de donde haya a cabo la audiencia, la sala de audiencia, y además separados entre ellos mismos. Pero es posible que una persona que vaya a declarar esté presente en la sala, aunque aún no haya declarado. Son, en primer lugar, el policía judicial, el que lleva a cabo la investigación, conoce todo el caso, hizo las entrevistas y además va a declarar en su condición de policía judicial. Le colabora al fiscal entregando los documentos, buscando las carpetas, ese tipo de cosas. Por eso en la presentación de los juicios orales se da mucho el caso, muy seguido además, en que el fiscal dice: señor juez, mi nombre es tal, 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 y tengo aquí como apoyo al señor tal, que es agente de la Policía Judicial, del CTI, y que me va a colaborar en el trámite de la audiencia y también va a declarar. Y le piden que se presente. Es el primer caso. Segundo caso, ¿cuál es? La víctima. La víctima no está obligada a abandonar la sala de audiencia mientras los demás declaran. Eso es un derecho que le corresponde a la víctima. Y en tercer lugar, y por supuesto, el procesado. El procesado, que ya sabemos que tiene siempre el derecho a renunciar a su derecho a guardar silencio. Él puede perfectamente declarar, así no se haya solicitado su declaración en la audiencia preparatoria, porque al fin y al cabo el caso gira en torno a él. En estos tres casos pueden permanecer. Los demás tienen que abandonar la sala. ¿Qué pasa con los testigos que son sordomudos y de lengua extranjera? Tienen un tratamiento parecido. Veamos por qué. Artículo 400, el testigo sordomudo. Cuando el testigo fuera sordomudo, el juez nombrará intérprete oficial,
Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como conocedora del mencionado sistema. Lo anterior no obsta, o sea, no impide para que pueda estar acompañado por uno designado por el propio testigo sordomudo. El testigo y el intérprete prestarán juramento. Sobre esto debo decir algunas cosas puntuales. Número uno, se trata de que si hay un intérprete es porque el sordomudo ha aprendido de una u otra manera el lenguaje de señas, una cosa que es internacional, es mundial además. Así que no es posible que vaya una persona que sea sordomuda, que no tenga ningún tipo de conocimiento de este tipo de lenguaje de signos y señas a declarar, porque no sabemos si para él determinada seña indica una cosa u otra. No, requiere que tenga en su misma manifestación o expresión el lenguaje de sordomudos y que tenga un intérprete. ¿Por qué el intérprete también debe prestar juramento? Porque no sabemos si el intérprete le está contando, obviamente, ¿cierto? Le está contando al juez, a la sala, a la audiencia, lo que realmente le está diciendo el sordomudo. A veces puede pasar que un intérprete, digamos, que si una cosa puede pasar, pasará. Es posible que el intérprete entienda una cosa y ese la diga de otra manera, de una manera dolosa al juez, a la sala, a la audiencia. El testigo de lengua extranjera pasa lo mismo. Cuando el testigo de lengua extranjera no comprendiera el idioma castellano, el juez nombrará traductor oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como idónea para hacer la traducción. Lo anterior no obsta, lo mismo que el sordomudo, para que pueda estar acompañado por uno designado por el propio testigo de lengua extranjera. Y luego viene el artículo 402 que hace referencia al conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiera tenido la ocasión de observar o percibir. Y agrega el artículo. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal, podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de credibilidad del testigo, que a continuación habla de ese procedimiento de credibilidad sobre el cual volveremos ahora. Pero quiero hacer mención a lo siguiente. Dice, el testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiera tenido la ocasión de observar o percibir. Aquí tengamos en cuenta una cosa. Primero, hay un testigo que es el testigo directo, el común, el que vio las cosas. Hay testigos que se llaman testigos de oídas.